El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia presenta la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social a través del cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología con el fin de formar al ciudadano de manera integral y con calidad, preparándolo de esta manera para asumir los retos que le ofrece una sociedad en constante transformación. Estoy a 5 horas y media de aquí de la vereda. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación. Sueños de cómo sería la educación ideal, ¿no? Pues una educación sin barreras, ¿no? Con posibilidades para todos, que ellos tengan las posibilidades, que tengan los medios, que tengan los materiales, con cada uno su computador o si no una tablet, que uno pueda explicarles a ellos cómo se maneja, más en estos tiempos que vivimos en un mundo donde el que no maneja la tecnología, pues digamos que está atrasado. El gobierno colombiano ha realizado su mayor esfuerzo para ampliar la cobertura académica y llegar hasta los rincones más apartados de la geografía nacional con educación integral y de calidad para nuestros niños y niñas del campo colombiano. Sin embargo, hay una realidad que no podemos esconder, y es que en pleno siglo XXI, en la era de las telecomunicaciones y de la información, nuestros niños del campo están recibiendo una educación que carece de las herramientas mínimas de la tecnología. Resulta paradójico que las TIC, que son esas herramientas que se usan para cualificar el proceso educativo, sean las mismas que amplían la brecha entre educación de calidad que soñamos y deseamos y la educación real que se vive en el campo colombiano. Está claro que donde existe visión, voluntad y vocación por parte de nuestro cuerpo de docentes, se puede alcanzar grandes logros. El objetivo final que tenemos de educar con calidad y de manera integral. Nuestra investigación tiene esa justificación fundamentada en esa realidad que se vive en el campo. El uso de las TIC en la educación rural. Pero la pregunta es, ¿cómo usamos TIC en una educación rural donde las escuelas, muchas de ellas carecen de energía eléctrica, donde no existen aparatos electrónicos, donde no existe conectividad, donde los niños recorren grandes distancias, sortean muchas dificultades geográficas, familiares, económicas, para llegar hasta sus centros educativos, donde van a encontrar un vacío estructural, porque estamos en el siglo XXI, en las tecnologías, educando de la manera como se educaba hace 2 siglos atrás. Entonces la educación del siglo XXI es una educación que requiere transformaciones, donde las TIC deben estar presentes en este proceso formativo, pero la pregunta es cómo hacer para que el campo colombiano, para que la escuela rural dispersa, para que esas aulas multigrado puedan tener acceso a este material. De alguna manera la investigación tiene su justificación contextualizada en esa realidad, la realidad del campo colombiano. A continuación vamos a observar un informe documental acerca de un proyecto que nuestra investigación pretende sistematizar. Ese proyecto Aula Móvil Tu Profe en Casa, una iniciativa que se desarrolló precisamente para responder a esa problemática. Educación virtual de calidad, educación tecnológica con tecnología sin tener conectividad. Entonces miramos el documental para que tratemos de entender un poco más el contexto de lo que significa nuestra investigación. Según el Departamento Nacional de Estadística, más de 35.800 escuelas rurales como estas se vieron obligadas a cerrar sus puertas para evitar contagios masivos por COVID-19. Y el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas, optó por recurrir a la educación virtual, haciendo las TIC la herramienta protagónica de este nuevo proceso. Al parecer, esta sería la salida más inmediata para responder a este gran desafío. Sin embargo, la realidad nos planteó otro reto: garantizarle el servicio educativo a una población rural dispersa donde la falta de conectividad, según el mismo organismo, superaba el 76% y en muchos de los hogares no contaban con energía eléctrica y menos aún con un dispositivo electrónico. A continuación, queremos invitarlos a conocer un poco más acerca de Aula Móvil Tu Profe en Casa, una iniciativa que dio respuesta a esta problemática a través de la cual se brindó educación virtual de manera offline a los niños y niñas de la zona rural de 2 municipios al norte del departamento del Huila, evitando la deserción escolar y, por supuesto, garantizando este derecho fundamental a nuestros estudiantes ubicados en regiones apartadas de la geografía nacional. Veámoslo. Aula Móvil Tu Profe en Casa es un proyecto pedagógico que luego de 3 meses de implementado
hoy está venciendo la deserción escolar en la institución educativa San Andrés del municipio de Tello, iniciativa que revela un verdadero amor por la educación. Aquí podemos observar dos tablets que están desde administraciones anteriores y que las utilizábamos en la sala de informática antes de la pandemia. Después de la pandemia, la institución no cuenta con conectividad, sin embargo, como estrategia de la institución, se utilizaron estas tablets, se actualizaron, se le colocaron las aplicaciones correspondientes y se llevó allí una guía interactiva. Esta iniciativa es muy importante porque los niños sonríen, porque se puede llevar la educación a pesar de la distancia. Surgió porque hay niños que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a dispositivos con los que puedan estudiar. Para minimizar el impacto de la deserción y minimizarlo, hemos creado la estrategia Aula Móvil Tu Profe en Casa. ¿En qué consiste? Es darle vida a esas guías a través de las TIC. Y hemos creado las llamadas guías interactivas. ¿Qué es una guía interactiva? Es una guía a todo color que el niño tendrá en sus manos a través de esta tablet, donde habrá videos del profesor de cada materia explicándole el tema a profundidad. En épocas de pandemia la educación necesita de sentido de pertenencia y de heurística. Aquí en la institución educativa de San Andrés Tello hemos encontrado una experiencia gratísima llamada Aula Móvil Tu Profe en Casa, una estrategia que lleva a tratar de evitar al máximo la deserción. Estas herramientas, que por principio son online, las han convertido en offline, y por virtud de ese sentido de pertenencia que hablamos, cada vereda es visitada por nuestros profesores llevándoles el contenido, la información, la voz. Cuando a nuestros jóvenes y a nuestros niños les toca recorrer muchas veces hasta 2 horas para poder trasladarse desde su sitio de residencia hasta el lugar donde puedan recibir una señal de internet o un equipo, pero con esta iniciativa donde se han implementado las tablets y los computadores por parte del gobierno nacional, ya con un programa instalado donde los profesores interactúan con estos jóvenes y también les graban las clases, dándoles una mano muy esencial para que ellos puedan poder resumir y puedan hacer su vida más fácil. De 828 estudiantes matriculados en la institución educativa San Andrés, zona rural del municipio de Tello, cerca de 200 niños y niñas estaban a punto de desertar de sus estudios. Luego de casi 3 meses de la puesta en marcha de Aula Móvil Tu Profe en Casa, el virus de la deserción es historia, porque las tablets con conocimientos digitalizados en contexto con las clases explicadas para el buen desarrollo de las tareas llegan a las veredas más recónditas del centro poblado. En este momento voy a hablar sobre cómo ha sido mi experiencia con esta tablet. Voy a hablar sobre un poco de cómo he estudiado con esta tablet. Acá están las guías interactivas de grado 10º y todas las guías. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá en la materia lengua castellana y acá hay videos. Estamos viendo sobre el tema abreviaturas, conceptos, normas, ejemplos, y acá sale un video en donde nos explica como si estuviera el profesor frente. Entonces, por esa razón es que se llama Aula Móvil Tu Profe en Casa, porque es como si yo tuviera al profesor acá a mi lado. Hola chicos, como ustedes saben, para mí siempre es un placer saludarlos. Hoy voy a hablarles de las abreviaturas. Las abreviaturas, como su nombre lo dice, es la convención gramatical que nos sirve para cortar una palabra. Después de conocer un poco acerca de la experiencia y sistematizar, vamos a centrarnos en la pregunta de investigación. ¿Cuál puede ser el aporte de la experiencia Aula Móvil Tu Profe en Casa para la práctica educativa con TIC en la educación rural a propósito de una redefinición de la política pública en Colombia? Los objetivos que hemos trazado son los siguientes. El objetivo general: generar teoría acerca de la práctica educativa con TIC en la escuela rural a propósito de la sistematización de la experiencia Aula Móvil Tu Profe en Casa de la institución educativa San Andrés en el municipio de Tello y otros municipios del norte del departamento del Huila. Hemos trazado igualmente 3 objetivos específicos. El primero tiene que ver con la comprensión de la práctica educativa con TIC en la escuela rural desde la sistematización de la experiencia en mención. El segundo objetivo específico
es interpretar críticamente la práctica educativa con TIC en la educación rural en atención al análisis y reflexión de los aportes de la experiencia Aula Móvil Tu Profe en Casa. Y por último, generar teoría educativa acerca de la práctica con TIC en la escuela rural para dar respuesta a una política educativa de educación rural contextualizada y pertinente. Impacto de la investigación. La investigación se justifica en 4 aspectos fundamentales. Primero, el impacto que va a tener en el área social. La universidad centra su naturaleza e identidad en la tarea de generar, conservar, transmitir conocimiento, lo cual conlleva que desde ella, la universidad, a través de la investigación, se dé respuesta a problemas sociales y en nuestro caso específico, como resultado de la investigación, queremos coayudar en el mejoramiento de la calidad de la educación rural, lo cual tendrá un impacto muy positivo en la calidad de vida de las familias beneficiadas con esta investigación. Respecto académico, el limitado acceso a la tecnología de las aulas rurales del país ha generado baja calidad, limitada cobertura educativa y altos índices de deserción escolar. Por tanto, la intencionalidad primaria que justifica la investigación es el hecho de que se estudie la situación de TIC en la escuela rural desde una experiencia catalogada como exitosa por la gobernación del departamento del Huila y digna de replicarse en otros lugares del país en situaciones similares. En cuanto a política pública, que también es muy importante, podríamos determinar otros criterios como conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y utilidad metodológica. La conveniencia de esta investigación se asienta en el hecho de que justamente son los cambios introducidos en la experiencia los que deben ser objeto de estudio para los casos de ruralidad, de manera que se aproveche su posible adaptabilidad y o aprovechamiento para otras experiencias y para aportes significativos a la política pública colombiana. Y por último, la pertinencia del estudio. El hecho de haber sido un caso exitoso en el contexto educativo rural justifica que se lleve a cabo un estudio a profundidad con el fin de comprenderlo, interpretarlo y generar teoría acerca de la práctica educativa. En cuanto a los beneficios, el impacto que tendrá esta investigación, lo hemos definido en 2 aspectos. En la mejora educativa, los beneficios esperados tanto para estudiantes como para docentes tienen que ver con el hecho de que la mejora educativa se puede teorizar, además de los lineamientos que pueden emerger como orientaciones metodológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la integración de las TIC en el aula, especialmente de la manera offline, como es el caso de la investigación que hemos realizado. En cuanto al aspecto de gestión educativa, se beneficiará al considerar asuntos claves en lo curricular didáctico, como la planificación, la administración y el desarrollo del currículo y los procesos evaluativos que son responsabilidad de la gestión escolar que dirige, orienta y acompaña la acción del aula en los docentes. Divulgación de resultados. La socialización y divulgación de los resultados se realizará bajo la modalidad de ponencia en evento académico cuyos centros sean las TIC en educación y la educación rural, y los resultados de la investigación se realizará a través de revistas indexadas. Bueno, en lo relacionado con el procedimiento metodológico, el estudio se concibe bajo el paradigma interpretativo, lo cual da cuenta de una visión hermenéutica de la educación, según lo cual se conduce al investigador hacia la comprensión de la práctica educativa. Para seguir la aplicación de la metodología de Jara, se siguen los 5 tiempos tal y como los establece. El primero, que es el punto de partida; el segundo, las preguntas iniciales; tercer punto, la recuperación del proceso vivido; el cuarto, la reflexión de fondo, es decir, por qué pasó lo que pasó; y por último, los puntos de llegada. Y para terminar, las variables que vamos a tener en cuenta en esta investigación serán educación rural y TIC. Escenarios como estos, en que convergen variables como educación rural y TIC, son los propicios para adelantar investigación de carácter superior y a través de sus resultados poder redirigir y redireccionar las políticas públicas con el fin de responder a los sueños y a las necesidades de nuestros niños del campo colombiano. Es una subida y el camino es seco. Y lo otro lo echamos 1 hora. Me gusta estudiar, hacer la letra bien bonita. Quiero ser doctora para ayudar a mi hermana. A mi mamá me para y yo también me paro y no me paro. Y mi mamá otra me grita y me paro. Y me hace los mamás me acuerdo a cariete. ¿Y qué más? Que lo hace la comida de penado.